Bien, vamos a ir a otro tema, de vuelta aquí en Agenda Económica, 8:20, para profundizar en un estudio bien interesante respecto a lo que está ocurriendo en la matriz energética nacional, en un proceso de descarbonización que está en marcha, que busca terminar con la presencia de las centrales de generación energética más contaminantes. Un estudio ha revelado cuál podría ser el rol del gas natural en la nueva matriz energética, pensando en esta transición hacia fuentes de energía renovables como el principal actor dentro del sistema. Vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto a esta hora con Daniel Salazar, socio director de Energy E, el autor precisamente de este informe. Daniel, gracias por el contacto, muy amable. Muy buenos días, Sebastián, un gusto. Daniel, es interesante este estudio porque estamos en un momento de transición bien relevante, con energías renovables que están tomando cada vez más fuerza, con este proceso de descarbonización, como decíamos, pero donde también se requiere garantizar, por supuesto, una serie de aspectos de funcionamiento del sistema. ¿Qué es lo que concluye finalmente el estudio sobre el rol que debería tener el gas natural licuado en este sistema? Efectivamente, como tú indicas, estamos en un plan ambicioso como país. La industria está haciendo un esfuerzo relevante y apuesta a retirar las plantas a carbón. Eso viene de la mano con una inserción masiva de energías renovables variables, principalmente energía solar y eólica. Pero esta transición requiere que exista seguridad energética, apoyo, respaldos, y en ese sentido el gas ocupa un rol muy relevante para articular esa transición. Y en ese sentido, lo que habría que hacer es potenciar el rol del gas natural licuado. Daniel, ¿qué es lo que concluyen ustedes? Lo más relevante que nosotros vemos es que se tiene que habilitar mecanismos para que se pueda prolongar la operación del gas natural. Esta transición no va a ser de pocos años. Estamos hablando de 1 década a 2 décadas. Por lo tanto, si queremos llegar al 2040, habiendo retirado el carbón, habiendo hecho una inserción masiva de energías renovables, es muy importante que la infraestructura que hoy día cuenta Chile, en términos de gasoductos, terminales de regasificación, plantas de ciclo combinado, esté habilitada para acompañar esa transición de aquí al año 2040 a lo menos. ¿Y qué ventajas tiene el gas natural licuado en ese sentido, para buscar ese rol más protagónico quizás, Daniel? Bueno, el gas es un combustible que tiene emisiones mucho más bajas, por lo tanto, acompaña la transición y permite reducir emisiones. Ese es un primer objetivo. Un segundo tiene que ver con el desempeño de la red, tiene que ver con cómo le damos seguridad de suministro a la industria y a la población, porque las energías renovables tienen otras características tecnológicas, por lo tanto el gas da fortaleza, da seguridad y mejora el desempeño de la red. Y por último, se trata de infraestructura existente, que llegó hace más de 2 décadas al país, cuando teníamos gas argentino abundante y barato. Hoy día esa no es la condición. Hoy día importamos gas a través de los puertos de Quintero y de Mejillones y se regasifica para ocuparlo en los usos industriales y de generación eléctrica. Por lo tanto, es infraestructura que está muy probada, que tiene altos estándares de confiabilidad y que es un buen apoyo, un buen soporte energético y da mucha seguridad y confiabilidad. Por lo tanto, ¿no sería necesario, por ejemplo, en el tema de infraestructura, reinvertir o generar nuevas instalaciones? ¿Y ya con lo existente sería suficiente? Por el momento no se identifica la necesidad de más o de nueva infraestructura, es cierto, tenemos un buen parque, tenemos una cantidad suficiente de infraestructura, pero la incógnita o la duda que todavía hay que estudiar y profundizar es cuánto más se necesita para almacenar el gas. El gas, cuando llega a los puertos se regasifica y se acumula, se almacena en estanques. Esos estanques hoy día puede que sea necesario pensar, evaluar en cómo se expanden y cómo se aumentan para cumplir el objetivo principal. Y el objetivo principal es limpiar nuestra matriz y agregar más energía solar y eólica a los próximos años a nuestras industrias. Ahora, es interesante lo que están planteando, pensando en el debate que se da en Chile hacia avanzar a una matriz más limpia, ¿no? ¿No supone esto una idea o quizás de freno de mano respecto al desarrollo de esas otras fuentes renovables, Daniel? ¿Cómo lo ven ustedes? Fíjate que todo lo contrario, o sea, es cómo habilitar una transición más segura. Es cómo generar condiciones para que más desarrollo eólico, solar y el resto de las energías renovables puedan ingresar a nuestra matriz. El punto es cómo habilitar para que ese proceso ocurra. Y en ese sentido, a la realidad que tiene Chile, que no está interconectado con los países vecinos, que no tiene otras fuentes a las cuales recurrir. La hidroelectricidad es muy importante, pero lo que está ocurriendo este año no hace sino confirmar
que lo que viene puede ser peor. Este año está dentro de el 5% de años más secos de la estadística. Por lo tanto, la hidroelectricidad pasa a ser una fuente cada vez menos segura o que se va a ir agotando en el tiempo. Entonces, ¿a qué recurrir? El gas es la fuente de seguridad energética y permite hacer la transición, habilita a más renovables. Bueno, esto se da en un contexto en que se discuten ciertos cambios legislativos también y normativos respecto al uso de gas natural. En ese sentido, ¿cómo se ve desde el punto de vista económico también? Porque otro de los puntos que se ha planteado es que quizás si se le da cierta preponderancia al gas natural, eso podría encarecer los precios, Daniel. Sí, es cierto, hay una discusión de costos, hay una preocupación natural en la población y la industria por tener tarifas mucho más convenientes, mucho más económicas. Pero los precios hoy día están marcados básicamente por los costos de desarrollo que imponen las tecnologías renovables. Son estas las que lideran y compiten en mejor condición cuando se trata de precios a tarifa al cliente final. Por lo tanto, no es que el gas vaya a ocupar un espacio mayor que las renovables en ningún caso, pero sí acompaña, sí habilita, sí da garantía de suministro para que esas tecnologías entren a mayor escala y son las que en definitiva formen la tarifa a los clientes finales, a los usuarios finales. Ajá. ¿Y qué está pasando a nivel mundial con el gas natural licuado, Daniel, en ese sentido, desde el punto de vista de la competitividad de esta fuente de energía? Bueno, hay distintas realidades. Estados Unidos, Europa avanzan rápidamente, ellos tienen matrices mucho más fuertes en gas, pero hay economías, países como China, India, que están muy carbonizadas, entonces hay realidades muy distintas. Ahora, si uno vuelve al plano local, el proceso nuestro de retirar una gran proporción del parque a carbón es inédito, no tiene muchas referencias internacionales. Las noticias que nos llegan de California siempre las seguimos atentamente, porque California es la punta, es la avanzada. Sí. Australia también nos trae algunas noticias. Por lo tanto, el proceso nuestro es bien inédito. Estamos haciendo camino al andar y eso hay que hacerlo con los debidos resguardos y con reglas que permitan o que no nos pongan en riesgo en términos de seguridad de suministro. Por último, Daniel, en términos de los pasos a seguir, ¿cuáles crees tú que serían las definiciones más relevantes para darle a este sector, al gas natural, como lo plantea el estudio, ese rol preponderante de respaldo para el desarrollo del sistema eléctrico en Chile? Nosotros evaluamos varios escenarios y vemos factible que el retiro completo del parque de carbón se pueda producir después del año 30, entre el año 30 y 33, que son escenarios que evaluamos. Segundo, tiene que estar concretada una gran obra que va a unir la zona norte con la zona central, una gran carretera eléctrica que es la obra más emblemática de esta década. Bien. Y tiene que entrar un gran volumen de energía renovable y en ese sentido el gas acompaña todo esto que te estoy comentando durante esta década, durante la siguiente década, y tiene que haber señales de precio, tiene que haber regulaciones específicas, tiene que haber normas que habiliten al gas para prolongar su operación, su vida útil, ojalá hasta el 2040, si no más. Bien. Daniel, gracias por conversar con nosotros acá en Agenda Económica, muy amable. Muchas gracias a ti, Sebastián.